ese pasaje es igual al pasaje que vas a hacer después de la muerte. Por eso ahí vas a aprender cuestiones de las que puedes entonces no encarnarte más. Ok, la entrada de los kata. El primer Upanishad habla de eso. Y termina advirtiéndote, si entras al siguiente Upanishad, el Mandukya Upanishad, entrarás a una ciudad de 11 puertas, ¿ves? 11 puertas, tal cual lo que venimos viendo, y quien se acerca a esa ciudad genera realidad propia, por lo tanto deja de sufrir. José Luis, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Influencer Circle. Gracias por la generosidad de estar con nosotros. ¿Cómo estás? Me encuentro entusiasmado, absolutamente. Te agradezco enormemente este encuentro, como bien has dicho, y con toda de mi lado, ganas de aprovechar este canal inmenso que brindas y agradecerle mucho a la gente que entonces realizó un voto de confianza, que a la larga es lo que todos hacemos cuando iniciamos algún camino. Infinitas gracias. El mejor estado posible es este, el del entusiasmo. Pero las dos preguntas que te voy a hacer son muy simples. La primera es, ¿qué tan joven eras cuando este tema y esta búsqueda de ir para encontrar la sabiduría ancestral de las comunidades originales y todo esto que a veces llamamos chamanismo y el sacerdocio, qué tan temprana edad tenías tú cuando decidiste que José Luis iba en ese camino? La edad era en la adolescencia, la edad que ahora tienen mis hijos, 13 años, cuando inicié a leer los escritos sagrados de la humanidad. Y bueno, después de un proceso de 14 años más, leyendo todas las horas por día que podía, 12, 14 horas, además de trabajar y de ir al colegio y de vivir, decidí que con toda la lectura ya estaba bien y que no era suficiente aún habiendo leído los textos sagrados de cada cultura iniciática y también habiéndome formado además como psicoanalista. La edad fue muy temprana y lo que más interesa tal vez era la hipótesis a la que pronto esa misma lectura me llevó. Si a mí como humano me daban la imagen de un sobrehumano, no me servía. O sea, si yo tenía que pensar a Cristo, a Buda, a Mahoma, a Susana, Milarepa, a Sankara, como algo así como sobrehumanos que nacieron de la Madre Virgen, que después de morir resucitan y etcétera, a mí como humano no me servía. Mi hipótesis de trabajo en ese momento, con lo que iba cruzando de psicoanálisis, es: tú has nacido como yo, somos humanos y tú has encontrado un camino que yo quiero encontrar. Ese camino hizo que hoy no sepamos si estamos hablando de alguien divino, de alguien humano, cuando hablamos de ti, Cristo, Buda, etcétera. Petulantemente se dice que es una de las cuestiones normales del argentino. No era tan internacional, era más así, pero petulantemente me permití poner los textos sagrados en el diván del analista, escucharlos con escucha analítica para detectar dónde estaban los secretos por los que ellos generaron un camino que rasgó el velo que divide lo humano del divino. Y ese velo resulta que tenía 11 rasgaduras. La otra pregunta tiene que ver con nuestra más reciente conversación, que ha sido durante esta pandemia, esta cuarentena productiva, como yo le he puesto, porque algún provecho y mucho le tenemos que sacar de aprendizajes. He mencionado mucho tu nombre porque trajiste un concepto que yo nunca había escuchado, que en tiempos de pestes hay que elevar y cultivar nuestra pistis como fe, como autoconfianza, esa palabra del griego. Y me encanta, y te he dado crédito más de lo que siempre doy, que siempre le digo a todo el mundo, cuando aprendo algo de alguien, digo, las 3 primeras veces te menciono, doy el crédito y luego se me olvida de quién lo aprendí. Pero en tu caso ya he dado muchísimas veces porque me pareció extraordinario lo que aprendí de ti, José Luis. Y quiero que antes de que nos metamos ya de lleno a escuchar tu exposición con los 11 pasos de la magia, tú me digas qué has aprendido de esta experiencia que estamos viviendo todavía, que es la pandemia. La precisión de lo que hace 40 años vengo investigando, la eficacia. Los queros, tú los nombraste antes, la vez que estuve, una de las veces más recientes allá en las tierras sagradas de ellos, me decían, lo extraño de tu método, hay ahora gente que habla en castellano ahí. En las primeras veces que fui 20 años atrás, todo esto era traductor mediante. Ellos hablan un dialecto de 500 años atrás porque jamás han podido tocarles a la cultura cuando ellos fueron fieles a su cultura. Ellos me decían, lo extraño de lo que tú enseñas, José Luis, es que funciona. No es una filosofía, una cosmología, funciona. Esto es lo extraño. De hecho, ellos llegaron aplicando juntos, viajamos juntos y subimos juntos
a 6.400 metros de altura, solamente con nuestra magia, sin equipo, sin ninguna otra cuestión, 1.000 metros más y estamos en el Aconcagua, y nunca habían logrado llegar a esas alturas hasta que aplicaron esto. La pandemia me está enseñando lo mismo. Hay profecías, ahora vamos a tener alguna información, noción originaria al respecto, que avisan y advierten de esta pandemia y de lo que está ocurriendo con la humanidad desde 2.000 a 14.000 años atrás. La más nuevita es de 2.000 años, las anteriores se remontan a 14.000 años. Y en todas, no solo se advierte de este pasaje de era con estas características, sino que se advierte qué hay que hacer. Haber decodificado el mapa de los 11 pasos que hay que aplicar y ver que en este tiempo, donde se nos ha decidido que sí, que no, que está bien, que está mal, que nos cura, que no más, y donde hay tanto caos, donde vemos que mandan informaciones que después las dicen la contraria y después sí vuelven a decir otra, encontrar que hay un orden oculto y que en medio de la pandemia se puede seguir generando, y con mucha más ventaja, como vamos a ver ahora, eso que la magia enseña a generar, 2 puntos. Realidad propia. Te da una certeza en que si cuando la corriente mundial es un remolino que está llevando para cualquier lado, tu barquito sigue y cada vez más acelerado hacia donde quieres ir. En medio de la pandemia hemos editado libros, en el mundo parece que eso no se puede, nosotros lo hemos hecho, hemos dado charlas contigo, me citan de conferencias internacionales, todas las semanas desde hace años, y ahora gracias a hacerlo desde hace años, todo está generado para que no se nos haga inconveniente, porque a través de Internet 2.000 personas por semana se conectan conmigo de Europa, de América del Sur, del Norte, para aplicar los 11 pasos de la magia. Todo eso en plena pandemia, donde se nos ha ordenado una cuarentena mental, esperando a que nos vengan de afuera las soluciones. Si esto funciona cuando está así el mundo, imagínate cuando el mundo está activado. Entonces, ¿qué aprendí? La certeza total de que efectivamente este tiempo es el tiempo para aplicar lo que hoy aquí vamos a ubicar, pero ya a nivel general. Entonces ahora te escuchamos tomando notas, porque yo soy un estudiante que toma notas, y aquí traje mis papelitos para tomar notas, y tengo anotaciones en tu artículo también hechas, que es maravilloso. ¿Te parece bien? Con muchísimo gusto. Te escuchamos. Excelente, he preparado unos casi 30. Eres un millennial, ¿viste cómo has migrado a una nueva plataforma sin mucho lío? Bueno, nosotros tenemos plataformas propias, trabajamos con esa vía, como te decía recién, pero con esta, que es la que usa todo el mundo, estoy estrenándome gracias a ti. Esto es un bautismo para mí también. Cuando yo trato de entrada de que se vea algo así, lo que trato de mostrar es que, bueno, tratar de reducir 11 pasos a 1 hora, por eso digo, sería irresponsable de mi lado, porque sencillamente ver cuestiones tales como la iniciación de Cristo en 11 pasos, ver cuestiones tales como la historia oculta de Lucifer en 11 pasos, y la relación directa que tiene con nuestros días, con este cambio de era actual, ver que cada uno de los escritos de la humanidad se desarrolló en 11 pasos, y que esos 11 pasos son siempre los mismos, le exige al tema, entre otras cuestiones, cierto respeto de desarrollo. Consciente de que yo he dado plenarios de introducción a los 11 pasos, que me llevaron 11 horas el plenario de introducción, yo traté de pensar de otro modo, por otra vía, bueno, uno de mis libros se llama El Otro Camino, precisamente, con otro camino, esta posibilidad. Más que introducción, voy a proponerles una información. Una información que como tal, como las buenas informaciones, esto lo sabes tú infinitamente mejor que yo, Ismael, porque te dedicas al tema, pero como buenas informaciones tienen que tener fuentes creíbles, fidedignas. De eso depende la pistis de la que hablabas antes. Y en tiempos de pestes, la pistis es lo que recomendaron almas tales como Cristo. Vamos a hablar si quieres, o si quieren. Pero de lo que estamos hablando es de que en este tiempo, en este momento, la credibilidad en lo que se está diciendo es clave, porque está disponible en el universo para nuestro ciclo planetario, para nuestro sistema planetario, algo muy concreto, de lo cual Cristo, Buda, Mahoma, y podemos seguir nombrando los ilustres que nos generaron este camino, que nos generaron el camino entre lo humano y lo divino, disponían cuentagotas de esto que voy a decir ahora. Y nosotros lo tenemos a borbotones desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11 y 11 horas de cada pueblo.
Después, si quieren, podemos hablar de qué pasó ese día específicamente. Pero a partir de ahí ingresa un elemento en nuestro sistema planetario que hacía 25.625 años que no ingresaba o ingresaba en cuentagotas y en lugares muy solitarios del planeta, a los que iban los iniciados, Cristo al desierto, Buda al bosque de los Añasines, y así pues Mahoma al otro desierto, y así puedo seguir nombrando. Ese elemento hoy tiene un nombre que en todos los escritos sagrados está nombrado con nombres parecidos como maná, prana, hoy se llama plasma. ¿Y qué es el plasma? De entrada, si entendemos esto, hacemos una muy directa línea a la temática en juego. El plasma, del que hoy la NASA habla y del que hoy se habla en las tormentas solares, es el elemento cero de todo lo que llamamos realidad. Esto es fundamental. Antes de que algo sea realidad, o sea, creación de sólido más líquido más gaseoso, antes de eso todo es plasma. Y la buena nueva es que hay mapas específicos para que el plasma premoldee la realidad que quiere generar con ese plasma. Plasma hay que entenderlo no solo como un sustantivo, hay que entenderlo como un verbo, el verbo plasmar. ¿De qué estamos hablando? Hay vías directas para generar eso que la iniciación enseñó a generarle a cualquiera que quiera de la magia hacer su realidad. ¿Qué hace quien quiere con la magia generar su realidad? Lo que hace es lo mismo que están haciendo las divinidades en los escritos sagrados: generar realidad propia. A nosotros nos han enseñado como humanos un cierto mérito de algo que todos los iniciados defenestran. Eso que se llama aprender a amoldarse a la realidad, aprender a aceptar la realidad, aprender a que la realidad está ahí afuera, tú estás aquí, tienes que lograr entrar a la realidad, conocer la realidad. Ningún iniciado enseñó eso. Los iniciados enseñaron exactamente lo contrario. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Y este tiempo es designado por las profecías, como ahora vamos a ver algunos de esos lugares, para recordarlo. De tu idea de lo que quieres lograr como realidad. Cuando digo realidad, digo cosas tan grandes como todo eso que más o menos todo el mundo nombra. Cuando yo años atrás daba plenarios muy introductorios del tema y le preguntaba a la gente, ¿qué entienden por realidad propia? Más o menos todo el mundo decía lo mismo. Y salud más o menos como la que yo quiero, un nivel de ingresos de dinero, una familia y algún cierto estado espiritual como el que quiero. Se le acabó la realidad ahí. Es terrible que cuando alguien le pide que piense, tienes acá la varita del mago, agítala 11 veces y tendrás la realidad que quiere, lo máximo que se les ocurre es lo mínimo. Un buen trabajo, una buena salud, una buena familia, es el escenario. Eso es lo que los griegos llamaban pretexto, para que sobre eso hagas el texto de tu vida. La realidad propia implica que ninguna cuestión de lo externo a esa realidad decide sobre esa realidad. De eso enseñó el Buda, sus enseñanzas más avanzadas, las que vienen muchísimo después de los 4 nobles verdades, las que se llaman Praticya Samutpada, que yo las he estudiado, las he recorrido, he ido a los lugares donde eso ha sido olvidado y las enseño y siguen funcionando igual. Praticya Samutpada significa realidad no dependiente. Esto es fundamental. Si nosotros vamos a depender de que nos digan ¿hay cura o no hay cura para tal enfermedad? ¿Hay vacuna o no para tal enfermedad? ¿Hay o no hay en este momento apertura de tales o cuestiones? Países tercermundistas como Argentina, estamos hablando desde Buenos Aires, el dólar vale tanto, hoy baja, sube la economía mundial. Eso es exactamente lo contrario a lo que los iniciados nos enseñan. Ahora, entender que el plasma hoy lo tienes tú más que Cristo. Hoy tenemos más plasma a nuestra disposición, hoy la tenemos extremadamente facilitada. Plasma es un verbo, plasmar. Plasmamos realidad con el plasma. Cada minuto te cae más plasma del centro de la galaxia, de la que hablaron los mayas, como Funacú, de la que habla hoy la ciencia como Pléyades, etc. Del centro de la galaxia nos viene la materia prima del universo. ¿Qué nos falta? El mapa, con el que aprender a levantar la ciudad que queremos levantar. Esa ciudad es nuestra realidad. Y el mapa son estos 11 pasos. Los 11 pasos que siguieron por igual Cristo, Buda, Lao Tse, Sankara, Milarepa. Yo puedo nombrar un collar de nombres ilustres
Esos son los mismos 11 pasos que nos invitaron a seguir. Cristo lo dijo, yo he enseñado la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz, las dos, además de la vida oculta de Cristo. Cristo lo dijo abiertamente: sed santos porque yo soy santo. No estáis llamados a ver mi santidad, estáis llamados a haceros santos. Lo dice abiertamente. Ese camino, si de entrada nos creemos que se nació divino, es el mismo error de creer que se nació humano y lo divino nos quedará para después de la encarnación. Yo he trabajado en los textos sagrados, tales como el Bardo Todol, el libro egipcio de los muertos, o el segundo Upanishad, que son los textos específicos acerca de qué sucede después de la muerte. Ahí no vas a mejorar algo de lo que no hayas mejorado acá. Boing. Eso tiene que ser directamente un despertar, un campanazo en nuestra cabeza. Vienes aquí a mejorar, a resolver, a lograr lo que allí no has logrado. Todos los escritos sagrados están de acuerdo. La idea de que, bueno, cuando me muera tendré un esclarecimiento, una realidad superior, es totalmente maya. Como dice Buda, mundo de ficción. Como las Upanishads dicen, cascarón mayámico. Maya, ilusión pura. Si yo aquí no lo resuelvo, rebotaré y tendré que venir aquí. La humanidad está igual de extraviada aquí, hoy, que 2.000, 6.000, 11.000. Mira, eso es algo que en los reportajes yo lo ubico mucho y produce cierto impacto así de entrada para entender muy bien la seriedad de lo que hablamos. Toma cualquier escrito sagrado. La Biblia judío-cristiana tal vez es la que más a mano se tiene. Y mira qué problemas tenía Salomón con su hijo, no sé, cualquiera. Mira qué problemas. Ahora abre un diario de hoy, el periódico. Son los mismos problemas. La humanidad no logró resolverle al humano un solo problema en 2.000, 6.000, 16.000, 14.000 años. Los humanos tenemos siempre los mismos problemas, una de dos. O acá hay un error de diseño en el universo que siempre nos genera los mismos problemas, o ahí está la enseñanza. Vienes aquí a aprender a resolver eso porque para eso es el estado de humano. La idea de que después de morir me voy a adquirir un esclarecimiento, no. Nada de lo que logres allá se logra allá. Piensa en ahí, el bardo, el lugar entre planos, eso es lo que significa bardo, como el estado de examen final. Depende de lo que estudiaste, cursaste y entendiste en la cursada, ahí ya no lo puedes aprender ahí. Ese es el examen final. Y si todos los textos sagrados están de acuerdo en que 9 de cada 10 rebotan y o vienen a enseñar 1 de cada 10 o directamente no necesitan venir más aquí, es porque la humanidad está haciendo mal las cosas. Mira, yo he tomado mínimas cuestiones. ¿De qué? De las culturas más diversas. Esto que tienes delante, en pantalla en este momento, se lo digo a cada quien, es un camino zen. ¿Qué es el zen? Y el zen no tiene nacionalidad. La gente dice el zen es japonés. No es así. Si bien Sozan, su creador, él fue un patriarca que unió a India con China. Unió a Buda con Lao Tse y generó eso que hoy llamamos Zen. O sea, el Zen es hindú, el Zen es chino, el Zen es también japonés por Sozan, y la India es Egipto, y China es Medio Oriente. Digo, las enseñanzas se trasladaron automáticamente, inmediatamente ahí, hasta tienen idiomas con lenguas en común. ¿Qué significa esto? Esto es universal. Si se cuentan ahí, se van a contar 10 circulitos. Esos 10 círculos son los 10 pasos de la magia que desembocan en el paso 11 del que estoy hablando en este momento. ¿Cuál? El de contacto, que es un 11. Una puerta que da lugar a otra puerta. 1 que da lugar a otro 1. Un camino que da lugar a una entrada más allá de ese camino. Los 10 pasos generan una realidad cuyo desafío fundamental es el paso 11. Pero empecemos viendo. Estos 10 pasos, con sus palabritas en castellano, lo que tiene ahí escrito en un ideograma en japonés, ahí está traducido, es de, entonces, India, China y la cultura zen de Japón, que no es solamente japonesa. Momento. Quiere decir, si yo me voy a India, me voy a China o me voy al zen, voy a encontrar los 10 pasos de la magia. Exacto. Pero también lo voy a encontrar en la Cábala. Y la Cábala es de Medio Oriente. Y la Cábala no conoció... los maestros primeros de Cábala no conocían lo que hoy llamamos Zen. De hecho, el Zen es posterior. Pero si tú cuentas, ¿qué vas a ver? Tal vez si lo ven en el de la derecha, el que es más blanco, lo van a tener
más fácil de contar. Ketzer, Chokma, Binah, Chesed, Geburah, Tifaret, Netzach, Hod, Yesod, Malkut. ¿Qué son? 10 pasos. Los 10 pasos de los que vamos a hablar. Pero en el medio, en el de la derechita en blanco, ves que hay una céfira, se llaman céfiras, cifras, pasos. Entre otras cosas significa eso, también significan otras cosas más, que está escrita en puntos, en línea de puntos. Ves que hay un 11 paso, un paso 11. ¿Y dónde está? En la cruz. Ahí tienes claro una confluencia de culturas que te marcan algo claro. Hay un camino crucial, hay un camino que se cruza. Después de la puerta de la magia, cruzas un camino o rebotas, cruzas un umbral o rebotas. Fíjate que entre Ketzer, Binah y Chokma, la blanca, la negra y la gris, de arriba hay una cruz. Y ahí está la céfira 11. Esa se llama Da'at. Y Da'at es el paso 11 en el método de la magia. Fíjate que la de la izquierda directamente ya está escondida. Es decir, encontrarla, verla, es una cuestión que va a depender mucho de cada quien, porque a la gente mira y le llama la atención todos los colores, las cartas del tarot que se desparraman alrededor, las letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, lo más importante que mira un maestro de Cábala, y lo puedo decir habiendo recorrido el camino de la Cábala, tanto como cualquiera de estos otros caminos, es si a ti te llama la atención la céfira oculta. Porque entonces tu camino no será solo de árbol de la vida, como se llama esta figura maravillosa, este mapa, sino que será para trascender lo que tu yo cree que es la vida. A partir de ahí empezamos a ver cuestiones en común. ¿Qué vimos? Los 11 pasos, tú dirás, pero acá son 10. No, el maestro Zen mira si ahí has visto el paso 11. ¿Dónde está? Ya lo vamos a ver más tarde. Aquí el maestro de Cábala mira si buscas el paso 11. En la cultura azteca, de la que ahora tienes ahí, lo que lamentablemente a turistas se lo venden como el calendario el solar, qué sé yo. Esto es un mapa. Esto es una piedra del sol, que yo te los numeré ahí, se los numeré para que lo vean con facilidad. El chamán, por decirlo de una terminología conocida en Occidente, ahí no se llaman chamanes a sí mismos, es el Shilan Balam. El chamán, por decirlo fácil, mira si ve, busca, si tú, además de todos los dibujitos que a todo el mundo le llaman la atención, te llama la atención lo que está más oculto. Ves que ahí hay 11 glifos que se llaman, 11 cuadraditos a los que nadie te advierte. Y del 10 al 11 hay 4 fases. Y otra vez volvemos a ver que igual que pasaba en el árbol de la vida, el 11 queda como relegadito, separadito. La piedra azteca del sol es el mismo mapa de otra cultura que jamás conoció la piedra azteca. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Culturas que entre sí jamás se conocieron. India, China, la cultura Zen, que entre sí se conocieron, sí, pero jamás conocieron la cultura del Medio Oriente, de lo que hoy llamamos Cábala, del Sefer Yetzirah, del libro sagrado. Y jamás ninguno de ellos conoció a los aztecas, pero todos tenían una misma enseñanza. Esta que yo hoy quiero por lo menos informarles, la seriedad que tiene, porque está avalada por lo más sagrado de las culturas que en su momento fueron más sagradas en su época. No hay muchas cosas más de las que podamos decir eso. La ciencia apenas está arañando conocimientos de 100 años, se contradice cada 20 años, apenas tiene 400 años la ciencia dura de la física. Esto estamos hablando de milenios, de una enseñanza idéntica a sí misma y que jamás se contradijo a sí misma, y que la que sigue lo único que hace es prolongar, profundizar, elevar las dos cosas, adaptar a las épocas y a las culturas una misma enseñanza, que por eso Blavatsky la llamó la enseñanza perenne. Culturas tales como los aztecas no conocieron a todas las otras que dije, pero en el medio de la cultura azteca florece otra cultura, que es la Hopi, de la que Occidente casi ni conoce. Yo tuve el honor de ir con mi escuela a la piedra Hopi, que es la roca donde están los 11 pasos de la magia, codificados en sus relatos, codificados en sus cantos, y que si tú los conoces de antemano los entiendes, si no los tienes decodificados, el código se te pasa por alto. En la cultura Hopi está esta piedra que tiene decodificadas las enseñanzas, así como la cultura inca entre sí eran medio enemigos, los aztecas, los incas y el Centroamérica, las culturas de Medioamérica, Mesoamérica, como se llama, pero las tres estaban de acuerdo en una misma enseñanza. Después se hicieron enemigos cuando abandonaron esa enseñanza.
Cada cultura tiene un momento de florecimiento, es cuando florece Egipto, cuando florecen los aztecas, los mayas, cuando florecen, y después lo abandonan para que sea de uno en uno, si no, no puede ser iniciación. Pero fíjate que todas estas culturas, de las cuales muchas entre sí no se conocieron, aunque Occidente lo tenga y lo puede ir a comprar a la biblioteca de la esquina o a la iglesia de la esquina, les pasa de largo. Esto que tienes en pantalla está en el Katha Upanishad, que son las Upanishads, para quien no tiene información. La Upanishad es lo más sagrado de la India. Por encima de la Upanishad existe solo una enseñanza, nada más que una. Tanto es así que yo en mi escuela la di, esa enseñanza, casi 30 años después de haber dado plenario. Recién ahí, la enseñanza del Vedanta Advaita, que está por encima de las Upanishads. Punto. Son 4 fases, como viste recién que eran 4 fases entre el 10 y el 11 en la piedra. Bueno, en la piedra del sol. A ver si se entiende. Puranas. Cuentitos que le cuentan a los nenes, donde van mostrándoles claves de camino de divinidad en la India. Por encima de las Puranas está algo que en Occidente se conoce bastante, por lo menos en los Vedas, de donde viene el Vedantismo, los Vedantas. Son 4 Vedas prácticamente inaccesibles para Occidente en su 70% si no conoces estas simbologías. Por encima de los Vedas, para quien recorrió los Vedas, entran las Upanishads. O sea, en los Vedas aprendes. En el Upanishad ya eres maestro. No entras en el Upanishad sino con la decisión de maestría en ti. Upanishad significa, entre otras cosas, cerca del maestro. Ya está cerca del maestro. La Upanishad segunda, Katha Upanishad, acá lo tienen en pantalla, tiene esto decodificado. En la entrada que avisa hay una ciudad de 11 puertas. ¿Ves? Ahí no está sujeto a interpretación de un dibujito o de haber codificado, decodificado cantos y relatos. Es escrito para la humanidad. Esas 11 puertas son las que van a abrirse en el segundo Upanishad. En el primero te hacen un raconto de en qué consiste tu pasaje, idéntico al pasaje entre un plano y otro del Bardo Todol en Tíbet. Bueno, si voy en detalles es imposible argumentar tanto, pero por lo menos entiéndase. Ese pasaje es igual al pasaje que vas a hacer después de la muerte. Por eso ahí vas a aprender cuestiones de las que puedes entonces no encarnarte más. Ok. La entrada de los Katha. El primer Katha Upanishad, el primer Upanishad, habla de esto. Y termina advirtiéndote, si entras al siguiente Upanishad, el Mandukya Upanishad, entrarás a una ciudad de 11 puertas, ¿ves? 11 puertas, tal cual lo que venimos viendo, y quien se acerca a esa ciudad genera realidad propia, por lo tanto deja de sufrir, se libera de toda dependencia, igual que lo que decía Buda, Praticya Samutpada, realidad no dependiente. El Dalai Lama la tradujo exactamente al revés. Esto muestra que toda religión puede unir o separar de los fundadores que no fundaron religión, fundaron iniciación. Y encuentra la libertad porque se desata de la ignorancia. ¿Qué ignorancia? ¿Desde dónde está generando la realidad que está generando? Si sufres, si estás atrapado en una realidad, ¿qué es lo que no conoces en ti, que es de dónde la generas? Conocimiento, Sefira Upanishad. La Biblia que se conoce en Occidente, ni siquiera la Upanishad, la judeo-cristiana, lo tiene claramente. El Apocalipsis, el libro donde termina el Nuevo Testamento, que Cristo le dicta a Juan, esto está así. Después la iglesia que de eso arme las historietas de dibujos animados, de animaciones que quiera. Pero en la Biblia está claro que se la hizo llegar a través de un mensajero, Cristo a Juan, solo que al mensajero en la Biblia se lo nombra con el nombre hebreo, ángel. Un ángel me trajo esto de parte del maestro. Fedex, querido Fedex, no hace falta pensar en seres extrañamente caricaturescos. Yo soy el alfa y el omega, lo dice Cristo de sí mismo. El primero y el último, era el último libro. El principio y el fin, remite al primer libro. Desde el primer libro de la Biblia se trata de enseñar esto, que dichosos los que, yo acá uso la traducción original, pero esta traducción es la peor de todas. Yo di la enseñanza oculta de Lucifer y esta frase son lo mismo, ya vamos a ver ahora enseguidita, pero la verdadera traducción es inentendible, que hay que lavar la ropa. Bueno, ahí te era lavar la ropa o lavar los pecados, listo, algo tan importante, lo dice al final de su enseñanza, listo, una cosa tan poca cosa. No, es que a esa frase dice otra cosa. Para tener derecho al árbol de la vida. Ah, Cristo era hebreo, no nos olvidemos. Esto me da risa. Cuando yo se lo digo en los reportajes a veces a los reporteros, mira que Cristo no era cristiano, Buda no era budista y Mahoma no era maometano. Ok, Cristo no era cristiano, Cristo era hebreo, pero tampoco era judío. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que hacía, si bien era judío, sí, pero él no se ceñía a eso. Por eso era otra cuestión.
era otra cuestión, que se generó con otros nombres, y esto en la historia oculta de Cristo lo ubiqué. Nunca se nombró judío, nunca se nombró hebreo, aunque nunca renegó de los judíos y del hebreo, lo quiero aclarar, ¿eh? Pero bueno, el árbol de la vida es un concepto, como decíamos, del Sefer Yetzirah, que es un concepto a su vez basado en la Torah, o sea, es el árbol de la vida, los 11 pasos de la magia, lo que le importó a Cristo poner al final de su última enseñanza, pegadita a la cruz, la que da, que es el Apocalipsis. Después de la cruz, pero todavía muy cercano a la cruz. Dichosos los que, bueno, digámoslo así, lavan sus ropas para tener derecho a los 11 pasos de la magia, a las 11 céfiras del árbol de la vida. Ves que era algo que ya había que lograr, ganárselo. Yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David, el lucero radiante del alma. Lucero es como se nombra Lucifer. ¿Cristo se está nombrando Lucifer? ¿Cristo es el anticristo? ¡Ay, qué estupidez estoy diciendo! Entienden que ahí ya hay una sabiduría codificada que te va a llevar directamente a que los 11 pasos de la magia te van a conectar con los conocimientos más ocultos de la humanidad, como por ejemplo la historia verdadera de Lucifer. Ahora, yo estoy yendo por los escritos sagrados, por lo que dije antes, las pinturas sagradas, los grabados, y de los que pongo nada. Estoy poniendo, por decir así, los que tal vez son más incuestionables. Pero si te hablo de la cultura inca del Perú, si te hablo de Egipto, si te hablo de otras culturas, te puedo decir lo mismo hasta aburrirte. Prefiero, como cuando ahora ya se estrena una película, la primera que se hizo de esta enseñanza, a nivel cine, se estrena cuando termine la cuarentena. Cuando llegamos a contactar a Anthony Quinn para que él iba a ser el protagonista, el tonto se murió, yo lo digo con cariño. Después a Benicio del Toro ganó el Oscar y se le fue para otro lado de la agenda. En un momento le dije a la gente, miren, si no ven la magia en haber llegado a Anthony Quinn y a Benicio del Toro, nosotros que no somos gente de cine, aplicando los 11 pasos llegamos ahí, no van a ver la magia en la película. O la ven en el recorrido hacia la película. Acá digo lo mismo. Si con todo esto no viste la precisión de la magia, la certeza, la seriedad de ese camino, por mucho que yo te siga mostrando más culturas, no lo vas a ver. El milagro de encontrar que hay una enseñanza perenne idéntica en todas las culturas y en todos los tiempos depende de tus ojos. Porque milagro significa eso, mirar asombrado. Los físicos acaban de descubrir que existe lo que llamaron, escuchan bien, por favor, universo M. Así lo llamaron. El universo M. ¿Y saben qué quiere decir M? Magia. Pero no quieren dar el brazo a torcer. No sé si se entiende esa frase en todos los países. No quieren aflojar, no quieren reconocer que eso es lo que enseñó la magia y lo pusieron codificado. Búsquenlo por internet, lo van a ver. Universo M. ¿Y qué descubrieron? ¡Ay, qué casualidad! Es un universo de 11 puertas, de 11 dimensiones, de 11 multiversos. Le ponen las palabritas más extrañas, pero no pueden salir de ahí. Las supercuerdas de 11 dimensiones son lo más vanguardista de lo más vanguardista, de la ciencia más vanguardista, de la humanidad más vanguardista. ¿A dónde fue? Auroboras. La serpiente se mordió la cola. Lo primero es lo que traté de hacer hasta ahora, es lo más difícil de todo. El primer paso es cambiar el pensar. Ese es el paso 1 del método de la magia, la idea. Con ideas preconcebidas de tu yo, se te cierran las puertas que tu yo no preconcebidamente cree que pueden abrirse. Por eso el primer paso empieza ahí, pero mira qué interesantísimo. La roca Hopi, la que está abajo donde puse la palabra pensar, esa es la roca donde demostré que Einstein quiso ir y no la vio cuando llegó y lo llevaron a otro lado. Es una historia desopilante, pero muestra qué interesado que estaba Einstein en eso. Al final le terminaron diciendo, sí, es esa y no era esa, es una historia espectacular. Bueno, esa roca en la que nosotros tuvimos personalmente el honor de ser recibidos por la roca, tú dirás, ¿te recibe una piedra? Bueno, sí, esa es precisamente una concepción sagrada de la realidad. Mira qué interesante. La más codificada de todas, la más osada es esa. ¿Por qué? Porque te muestra que para todo lo que va a ser humanidad, de la línea negra, en realidad en esa piedra está grabado, no tiene colores. Yo le puse el sobregrabado para que se vea más, o tomé una imagen que está sobregrabada. Viene de otro lado. Esto es muy importante. Esa enseñanza vas a tener que aprender a pensar con conceptos que no se limitan al humano. Porque ves que pasa, es como si pasara una puerta y nos dejó ese círculo que es la enseñanza que va a ir circulando en las diferentes eras, algo que vino de otro lado y mira el detalle, lo traía en sí mismo. Ah, era iniciado. Mira ese circulito, mírale lo que sería la cabeza del dibujito del hombrecito. Ah, es la misma. ¿Ves?
O lo traes en ti o no ves la puerta. Esto es lo que me pasó en cada cultura iniciática. Cuando yo voy aplicando esto, como hice en esto, mi vida, se me abrieron puertas de las que manejan la enseñanza en esas culturas o de los que conocen algunos de los pasos, porque sus enseñanzas originales se las dejaron codificadas en algunos cantos, que son guardianes. Muchos de esos son guardianes de la sabiduría, pero no la entienden. Pero lo que llevas repica, resuena, está en armonía, en frecuencia, abre puertas y lo llevas en ti. Esto es fundamental porque en el de la derechita, que es el mapita con más forma de mapa, el de la cultura Pachacuti Yanqui, o sea, de la cultura inca Pachacuti Yanqui, el 1 lo ves que directamente viene de las estrellas. Eso es totalmente coherente con ese otro, que viene de otro lado, ese hombrecito más grande y que trae en sí mismo una enseñanza que de entrada depende de qué, de que aceptes aprender a pensar. ¿Cómo aprender a pensar? Si eso ya lo sabemos hacer. Me río. Eso es precisamente de lo que se ha burlado toda cultura iniciática cuando logró acceder a su iniciación, de que el humano se cree que sabe pensar. En la India, a eso que ocurre dentro de nuestra cabeza, se lo llama, con un nombre tremendamente descorazonador, mono, mico. Lo que pasa dentro nuestro, eso que creemos que son ideas, son un mono que salta de rama en rama, una idea, otra idea. ¡Ay, logré hacer media hora de meditación y logré enfocar media hora de tu día! El resto del día vuelve el mono de baile. Y allá está la banana y ni se enteró. Allá está el plátano y ni se enteró. En una rama allá arriba. Y está buscando. Eso es de lo que se burla toda cultura iniciática. Cuando yo fui como el sabelotodo argentino, que me las sabía todos en la primera viaje, mucho más necio que ahora, 30 años atrás, mis primeros viajes, 40 años atrás, me cerraban las puertas en cuanto llegaba el sabelotodo. ¿Por qué? Porque piensa con cosas que estos pobres indios, que estos pobres chinos, que estos pobres no tienen ni idea que existen. Ok, si tú piensas desde el occidental o contemporáneo llamado tu yo, tu ego, se te cierra la puerta. Aceptar de entrada, pensar con concepciones que no se limiten a la humana es el primer paso. Si a mí me va a venir a decir la realidad, esto existe, esto no. Esto es verdad, esto es mentira. Nos va a venir a decir el humano qué es y qué no de acuerdo a las concepciones humanas, por ejemplo. Si al humano tú le dices la siguiente frase, le has cerrado con candado el cerebro. Le dices, está demostrado científicamente que, listo, no pienso más. Es verdad. En nuestra cabeza se conmuta así. Está demostrado científicamente significa, es verdad. Metemos a la verdad en el medio. El último Cristo se ocupó de la verdad. De las enseñanzas ocultas de Cristo, yo enseño la enseñanza oculta de Cristo a través de sus 4 conceptos que enseñó en lo oculto, lo que la iglesia no conoce. El último fue el de la verdad. Ahí entra la pistis, que es una señal espectacular, que a ti de todo lo que hemos charlado, y es mucho, Ismael, esa te haya retumbado, repicado en la cabeza. Es la que Cristo les dijo al final a los discípulos. Cuando vio que los discípulos no habían entendido nada, les dijo, vayan y enseñen la verdad, la metanoia. Concepto de pistis, distintas traducciones de una misma cuestión. ¿Qué era eso? Algo que, si yo de antemano digo, la verdad es lo que me dice la ciencia, y la ciencia me dice, los sueños no existen, no son realidad. Chao, me perdí el paso 7 de método donde aprendería a entrar en mis sueños. La energía es algo que está premoldeado en la naturaleza con distintos estados, y tú lo que puedes hacer es aprovecharla, no generarla y pasar de estado. Chao, cerré el paso 6. La palabra, ¿qué tiene que ver la palabra con la realidad? La palabra cerré el paso 2. Tus sentimientos, por mucho que tú te sientas de un modo, la realidad es que cerraste el paso 3. Estoy tratando de que se entienda. Aprender a pensar los 11 pasos es aprender primero a pensar por qué tengo que admitir que todo eso ¿quién? El que inventó la cultura occidental. El que inventó la cultura occidental tiene nombre, se llama Grecia. Y de Grecia, el que la inventó es Aristóteles, pero aprendió de Sócrates. ¿Y qué enseñaba Aristóteles? Que hay un demonio dentro nuestro, de ahí el daimonium, que es el sí entonces. ¿Qué es el sí entonces? Lo que los griegos nombraban como pensar. La lógica lo llama implicación material. Y todo el día estamos así. Si tal cosa, entonces tal otra. Mientras aceptes eso,
El paso 1 te cerró la puerta. Si hay crisis mundial, entonces yo tengo que ajustar mi presupuesto. Si hay frío, entonces yo no puedo ir a tal lugar. Si hay pandemia, entonces yo no puedo estar inmune. Porque si hay vacuna, entonces es lo que llamamos pensamiento. Aristóteles en Grecia, los Vedas en la India, Cristo en Medio Oriente. Todos los que efectivamente generaron un antes y un después, lo primero que hicieron fue romper el molde del pensamiento. Hoy tenemos, mira arriba a la izquierda, ¿ves ese hombrecito con una lengua extraña que tiene alrededor 4 fichitas? Esos 4 moldes son los que tenemos que expandir, romper, atravesar para que no nos limiten y toda la realidad alrededor nuestro se arme a imagen y semejanza de lo que le ponemos en el medio. ¿Cuáles son esos 4 moldes? Los 4 moldes que no nos permiten pensar. Los vamos a ver ahora en uno de los pasos. Empecemos por entender. Hay 4 cosas que a nosotros nos dicen que existe y que no, que es verdad y que no. El camino se inicia cuando de esas 4 cuestiones no permites que piensen por ti. Para eso necesito el paso 2. ¿Qué es el paso 2? Arriba lo tienes. Ese hombrecito, en el centro de su propia realidad, en el centro de su universo, usa la palabra, usa la lengua. ¿Ves que no se conforma con pensar? Cuando yo pienso lo que quiero lograr, el universo no se entera. En la India esto está codificado en el Mahabharata, que está codificado a su vez en el Bhagavad Gita. Yo este año voy a enseñar el Bhagavad Gita, que es el lugar donde la deidad se encarna para hablar con Arjuna, con el humano. Ok, una pregunta extraordinaria de iniciados. ¿En dónde se me encarna la divinidad, la deidad? Arjuna era un general. En la lanza, como pasaría con el rey Arturo, con la espada. ¿Dónde se encarna la divinidad? Se encarnó en el cochero. ¿Qué es el cochero? Auriga. Mira ahí las orejas grandes. Porque el cochero es la divinidad. La divinidad en ti espera que le digas instrucciones. ¿Vieron? Dime tus deseos. Tus deseos son órdenes para mí. Y cuando yo quiero usar mi lengua, descubro que entre mi pensar y yo hay un daemonium, como decía Aristóteles. ¿Qué es esto? Yo quiero, de una vez por todas, salir de mi situación mísera y para eso mañana salgo a buscar trabajo. Mi lengua acaba de decirle al plasma que yo mañana no lo encuentro, lo busco. La palabra como agente generación de realidad es el paso 2 en el cual me entero de lo que mis pensamientos están condicionando. Si yo mañana salgo a buscar trabajo, mañana sí, salgo y busco trabajo. Ya le acabo de anunciar al cochero que lleve el taxi, que lleve el carro, como como Krishna se lo llevaba a Arjuna, para donde Arjuna decía, no para donde Arjuna pensaba que decía. Aprender el poder de la palabra es aprender el poder del secreto que abre a la magia. El árbol de la vida viene en la Cábala decodificado. Y Cábala tiene la misma raíz de magia, cadabra. En Occidente se la conoce. Cadabra viene de Gedabar. ¿Y Gedabar qué quiere decir? Aprender a generar la realidad hablando. Paso 1, yo tengo que aprender a pensar. Paso 2, tengo que aprender a hablar. Cristo lo dice con claridad, nada de lo que entra en tu boca pudre tu vida, sino lo que sale de tu boca. ¿Quieres ser vegetariano? Soy vegetariano, vegano. Yo he convivido con seres de lo más espiritual en cada cultura que comían carne, ningún problema. Porque el problema no está en lo que ingresa, está en lo que sale. ¿Qué sale de nuestra boca? Palabra. Pero si yo voy a decir algo, mientras digo una cosa y pienso otra, no, si por mucho que yo diga mañana voy a encontrar trabajo y no, yo pienso que no lo voy a... Dividí fuerzas. Al dividir fuerzas, no le estoy dando al cochero una cuestión que de entrada en mí esté de acuerdo. No hay, tu palabra favorita, Ismael, pistis. Ante las pestes, pistis. Cristo enseñó qué se hace ante la peste. Mira con tus propios ojos. Eso es pistis. Pistis es la generación de eso que lamentablemente creemos que está fuera, en lo que tenemos que depositarlo. Fe, se tradujo como fe, pero fe es la palabra que se tradujo de pistis, que es la palabra griega para la palabra que usaba Cristo, que no era pistis, era, o pocas veces la usó.
La palabra era emuná. ¿Y qué significa emuná? Significa por lo menos dos cosas al mismo tiempo. Emanar, vieron que en las religiones de Medio Oriente se llama imán, al que atrae sobre sí, porque emana. A nosotros imán nos queda como algo que atrae, pero también la etimología de imán es emán, emuná. Y al mismo tiempo se traduce como verdad. Esto es genial. Fe absoluta en que lo que estoy diciendo es verdad. Eso se llama emanación. Entonces mi palabra tiene peso. Entonces yo lo que voy a hacer es entrar al paso 3, sintiéndome seguro. Mira el paso 3. Tengo que aprender a sentir. ¿Qué es sentir? Mira la roca copia, abajo a la izquierda. El circulito ahí queda todavía dividido. Porque sentir, ¿qué es? ¿Decirme qué? No, no es qué. Es decirme cómo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Ok. El cómo, paso 3 de método, está dividido. ¿Por qué? Porque el humano, lo primero que hace cuando tú le propones algo es el paso 3. Te pregunta el cómo, pero en lugar de importarle cómo se siente, pone el cómo esperando una respuesta con la cual sentirse seguro. Lo voy a decir claro. Este año yo voy a enseñar el Bhagavad Gita en tales actividades, te invito a hacer un viaje. ¿Y cómo quieres que haga? Está esto, está la cuarentena, ¿puedo, no puedo? Lo preguntas de acuerdo a un cómo. Ese es el error por el que el humano tropieza en el primer paso. El cómo, tercer paso, importa en el sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes seguro de que lo vas a lograr? ¿Te sientes entusiasmado? Porque con lo que dices efectivamente estás pensando que lo vas a lograr. Listo, los 3 primeros pasos están alineados. Cristo, maestro de justicia en los banquitos del Mar Muerto, yo enseñé esto, enseñó con claridad: no des un paso si primero tu pensamiento, tu palabra y tu emoción no están alineados. Si no apuntan pensamiento, palabra y emoción, los 3 primeros pasos del método, en la misma dirección, no des el cuarto paso. Aprender a pensar, aprender a hablar y aprender a sentir. Porque el cuarto paso, ahí lo tienes, va a ser una codificación. Aprender a señalizar. Vas a aprender, ves que ahí de la derechita de abajo está dibujado un mundito, la tierra, un arcoíris alrededor, un sol, y en el de la izquierda ves que ahí está el 4, el paso 4, en lo que los griegos llamaban la losange, ese cuadrado mágico, que arriba tiene 4 personajes. Cuando tu pensamiento, tu palabra y tu emoción van en la misma dirección, no, yo pienso una cosa, digo otra y siento otra. Sí, yo lo digo, pero no lo siento. Yo digo, pienso que no lo voy a lograr igual. Ok, ¿sabes qué pasa? Cuando las 3 cosas están alineadas, el universo te responde. El plasma se entera, se informa. Le informaste al plasma. Conocen a Masaru Emoto, el que sacaba las fotitos de los cristales de agua, que según la palabra que le dices toma una forma armónica o disarmónica. Antes que agua fue gas, y antes que gas es plasma. Y el plasma es sensible a tu palabra, sentimiento y emoción cuando están alineados. Si no, no. Es como si en una empresa 20 dan órdenes. ¿A cuál escucho? Al que tiene más piscis, al que da más confiabilidad, al que me produce, que emana, porque tiene más experiencia, porque tiene un cargo en el cual él emana algo que los demás no. El plasma es eso. Busca al que los griegos llamaban exousia. Ousia es la manera en que los griegos llamaban al plasma. Y exousia significa el que está alrededor, gira la ousia alrededor de él. La realidad se produce señalizada automáticamente. Esto es maravilloso. Se señaliza, o sea, si yo mañana quiero encontrar un trabajo con el cual ganar X cantidad de dinero, bueno, ok, salgo a la mañana, abro la puerta y me pasa por la puerta un mendigo. ¿Buena señal o mala señal? Pésima. Aprendo primero a decodificar la realidad como un conjunto de señales que me dicen si en mí palabra, pensamiento y emoción están alineados, o si no, tengo que revisar desde dónde estoy invocando a la realidad. La realidad no me creyó. La pestis no me creyó. Todavía estoy transmitiendo pestes. Las señales son el último eslabón antes de que suelto la flecha. Primero, 3 cosas. Pensamiento, palabra, emoción. Pensamiento, palabra y emoción. El arco, por eso Arjuna era un guerrero que usaba la flecha. Y Krishna se le encarna ahí. Los 3 primeros pasos del método.
La flecha es la señal. Cuando la suelte ya no tengo más poder sobre eso. Cuando suelto la invocación, cuando ya me dirijo hacia la cuestión, estoy en el paso 5. Mira dónde está. El paso 5 es donde están los 4 muñequitos. El paso 5, creo que lo dibujé en algún otro lugar, después lo vamos a buscar. El paso 5 está ahí, donde esos 4 muñequitos, por favor entiéndanme rápido, son iguales a los 4 casilleritos que hay alrededor del Sol. En 5 minutos te doy la palabra, pero permítame nombrar, aunque sea, todos los pasos. Esos 4 son, ¿ves como 4 cárceles alrededor del hombre que con la lengua genera realidad? Esos 4 son los manifiestos, los exotéricos. Mientras la enseñanza, el circulito en la roca Hopi va por vía de lo interior, quiere decir eso, esotérico. ¿Qué son esos 4? Los 4 que tienes que escucharte cuando están decidiendo por ti. Porque son los 4 paradigmas imperantes: economía, política, religión y ciencia. De esos 4 está generada la que tú crees que es la realidad, porque decide por ti. La política, ¿de qué se ocupa? Del poder. Ok, yo puedo, yo no puedo, chau, ahí está el político en ti. Si tú cedes ante el puedo o no puedo en cuanto te lo escuchas, la política tendrá poder sobre ti. Entonces las decisiones gubernamentales irán en contra de lo que tú querías, justo tú querías tal cosa y vieron las leyes para otro lado, no te dan la inmigración, te dan la inmigración. Política, poder. Economía, ¿de qué se ocupa? El tener. No tengo, no puedo, tengo, entonces puedo. Esos 4 muñequitos son lo que tienes que aprender en el paso 5 a examinar en ti. A examinarlo con tal fuerza, a examinarlo con tal precisión, que una vez que lo has examinado en esos lugares, ya no hay más lugar en el cual lo puedes examinar. El político en ti, cuando descubres, escuchas, las orejas en tu lengua dicen que porque puedes vas a hacer tal cosa y porque no puedes no. Más magia te asistirá cuanto más imposible sea lo que quieres lograr. ¿Para qué te van a asistir fuerzas divinas si renuncias ante lo humano? Que te dicen ti la ciencia, la política, la economía y la religión. Puedes, no puedes, tienes, no tienes. Política, economía. Ciencia, sabes, no sabes. No sé, entonces no hablo. Como no sé, no lo puedo hacer. Sé, entonces hago esto porque es lo que yo sé. Los griegos se avivaron. Sócrates con la mayéutica. Sabemos porque hablamos. No, si no sabes, no hablas. Necesito decir lo que quiero lograr sin depender, Pratitya Samutpada para Buda, realidad no dependiente, sin depender de si lo que estoy haciendo sé hacerlo o no. No pasa por ahí. Cristo demostró que no sabía de cuestiones que resolvió. Cristo no fue y estudió meteorología, entonces frenó la tempestad. Corpisti generó el clima. El cuarto es el más difícil de todos. El cuarto de los hombrecitos, que está un poquitín separado, es del que dependen todos los otros. Es el más sutil, y lo sutil tiene poder sobre lo denso. ¿Debo o no debo? El religioso en ti. Cuando te frenas ante el puedo o no puedo, tengo o no tengo, sé o no sé, debo o no debo, el examen, que es el paso 5, lo has bochado en mitad de año. Te ha ido mal. Ese examen es tan riguroso que se necesita aprender a evaluar los 4 casilleros, los 4 hombrecitos, con una lógica que es la más poderosa del mundo, del sistema humano. Eso que tienes ahí es lo que aprendes en iniciación en el paso 5 y se llama diagrama de Peirce. Es la lógica más avanzada del planeta porque contiene a todas las lógicas, las 7 lógicas formales. Y como ves, cada año yo le agrego lo que en ese año recorrimos en la iniciación en la escuela, en la enseñanza, porque contiene a todas las iniciaciones. Esos 4 cuadrantes son los que vas a aprender que en el paso 5 no te podían haber detenido. ¿Qué es? ¿Es posible o no es posible? Mira las palabras más grandes, más fácil. ¿Es imposible o es imposible? ¿Es posible o es imposible? ¿Qué es lo necesario para lo que yo quiero lograr? ¿Es contingente? No sé, no depende de mí. Son cuestiones de azar, de suerte. El paso 5 te mete en la lógica más rigurosa del hemisferio izquierdo, porque va a considerar todas las lógicas en las cuales te detienes. Aquello que te dice que es necesario, que no depende de ti, que es posible o que es imposible, prefabricado.
Quien ante eso no se detiene entra al paso 6. Y ese paso 6, mira en el árbol de la vida, ilumina todo. Se llama Tifaret, es un sol. Y aprendes a manejar tu energía. Esto es lo que yo aprendí con los queros, antes de haberlo trabajado en Tai Chi, antes de haberlo trabajado en hinduismo y en yoga. ¿Por qué? Porque el que mejor enseñó de esto fue el sistema quero. Pero el sistema quero no les resolvió a los queros con energía los problemas de ellos, porque lo redujeron al paso 6. Por eso cuando se encontraron con los 11 pasos de la magia, llegaron a las alturas a las que nunca habían llegado. Se aprende a manejar la energía, pero mira dónde, en el paso 6. Ves que esto te va dando un método. Todos los que queremos este camino espiritual, llámalo como quieres, en algún momento, ¿y por dónde empiezo? Aprendo a invocar, aprendo a meditar, eso es paso 1. Aprendo a invocar, eso es paso 2. Aprendo el poder del sentir, eso es el paso 3. Aprendo energía, estás en el paso 6, querido. Sin los 5 primeros pasos, la energía lo único que hace es amplificar lo que le hayas puesto. Si amplificas un desvío, vas a tener una catástrofe, porque el paso 7, mira, ahí se llama uno de mis libros, casualizar. En el paso 7 generas, por algo que no podías generar como humano, el contacto con lo que quieres. Te viene lo que necesitas. ¿Para qué? Para lo que el humano en ti creía que no lo ibas a alcanzar. ¿Cómo te viene? Por la fuerza que el humano más desprecia, por casualidad. El paso 7 codifica con los primeros 6 pasos el universo interno, tira la flecha y por casualidad la flecha da en el blanco exacto. Aprender a causar casualidades, generar las casualidades. Yo nunca sé cómo van a venir. Por eso esto es burbuja pura en la vida, es un champán, porque nunca sé dónde va a estar la casualidad, tengo que estar presente, tengo que estar en un estado de conciencia creciente. Por eso la magia con esas caras de llegó al final del día y se me acabó no existe. La magia es un estado, como lo viste en los iniciados, ebullecente, colorido, de alegría, de entusiasmo, porque efectivamente en cualquier vuelta de cualquier esquina está la casualidad. Y si yo justo en ese momento estaba muy ocupado en lamentarme, bueno, Arjuna, el capítulo 1 de la Bhagavad Gita, ¿cómo se llama? El lamento de Arjuna. Cámbialo por el lamento de María, el lamento de Juan. Cada vez que ese día estás lamentoso, estás en el capítulo 1 de la Bhagavad Gita. La deidad está ahí esperando a que le digas y vos estás muy ocupado, tú estás muy ocupado en quejarte. En el paso 7 casualizas lo interno y lo externo. ¿Qué quiere decir eso? La casualidad me puede venir en un sueño. Aprendo a entrar en los sueños para generar la casualidad. El sueño me trajo la respuesta, me trajo el vislumbre, me trajo el dato. Aprendo a generar el potencial cuando lo necesito. Cristo nunca practicó telepatía, Buda tampoco, Mahoma, pero cuando necesitaron, se conectaron. Te viene por casualidad, en lugar de pasarte toda la vida con las cartas Zener para ver si un día le logras transmitir triángulo a tu novia. Recibí triángulo, que 12 años perdidos idiotamente. ¿Qué vas a hacer en tu vida cotidiana, en el banco, cuando necesitas la casualidad exacta que te venga a asistir? Cuando necesitas que tu avión despegue, nunca jamás no despegó un avión mío. Y mira que me la paso viajando por el mundo. Y era divertido, yo lo filmé. En el mismo aeropuerto estaban los lamas rezando para que salga el avión de ellos, y el de ellos no salía, el mío sí. La casualidad, justo el mío salió. Justo se abrieron las... Cuando efectivamente el paso 7 casualizó, te fuiste al mundo de lo sutil y trajiste la casualidad, entra ahí el paso 8. Lo tienes ahí, mira ese circulito extraño arriba a la derecha. Ese se llama Wu Wei. ¿Y qué es Wu Wei? Aprendes a usar la no acción. Ese es el paso 8, que a su vez es el 11 del vislumbre al toro. Porque es el círculo, nadie lo ve. ¿Y dónde está el 11? Es el círculo, lo que es idéntico. Ese 11 te enseña lo que aprendió Gandhi, lo aprendió de Vinoba, lo aprendió de los Upanishads, a usar la fuerza que hay en la situación. Eso se aprende en magia. Y aprendes que hay 4 situaciones donde la fuerza puede estar de determinada manera y tú tienes un mecanismo para cada una de ellas. Ya no usas tu fuerza, porque ahora lo humano no te puede frenar porque has traído algo de un terreno no humano. Y si ya lo externo no te puede frenar, lo interno tampoco, ahora parirás la realidad. Por eso el paso 9 es, mira ahí abajo, a la derecha, donde hay una parejita dibujada. El paso 9 es, aprendes a usar tu sexualidad, tu energía sexual. Muchas veces le tengo que decir a la gente, ¿has sexualizado tu resultado? ¿Qué significa eso? Tu energía masculina y femenina tienen que copular para sublimemente generar
parir, dar a luz la realidad que quieres. Ese paso precisamente es el que se llama sexualidad y por eso, bueno, quedó acá un poco tapado, yo lo tengo tapado por la tira de imágenes, pero es volver a la fuente, regresar a la fuente de la energía. Mira el árbol de la vida, ¿ves? Que es lo que está en el medio de Hod y Netzach. Y Hod y Netzach son los famosos Venus y Marte, es lo femenino y lo masculino unido en ti. Tengas la práctica genital que quieras tener, gay, no gay, travesti. No, estamos hablando de las energías masculinas y femeninas en cada uno de nosotros que tienen que tomar lo que se llama en alquimia las bodas de alquimia para generar la piedra filosofal, que solo el que tenía Piscis en alquimia lograba generar. Ese paso 9 parió la realidad, por eso ahora viene el paso 10, habitar. Ese arco de fútbol extraño que hay ahí abajo, que es un depósito al que llenaban con los granos que querían, cuando lograban que el clima, que el pensamiento, que el sentimiento, que la sexualidad se pongan al servicio del resultado que querían generar. Para los incas en el quema de Pachambrián. Y el de la izquierda, al lado del hombrecito que ya pasó la energía del rayo, ves ese rayo que cae en el paso 6, que unió con casualidades los diferentes caminos, que aprendió a usar en el paso 8, en verde, ahí lo ves, aprendió a usar la enseñanza en lo cotidiano, ahora aprendió a usar su sexualidad. El 10, que es ese dibujo borroso que casi ni se ve, es una espiga de trigo o una mazorca de maíz, genera la realidad que quería. Cuando generé la realidad que quería, recorrí los 10 pasos. Entonces, sin ser gente de cine, hacemos la película que enseña esto mismo en la enseñanza y ya tenemos 4 películas en marcha, una ya está realizada, las otras dos ya están en marcha y una tercera que está en proyecto. Se editan libros, aunque la realidad diga que en ese momento no se puede. De toda mi escuela no hubo uno que haya reportado haberse enfermado del coronavirus, porque no entra en tu realidad lo que no quieres. Y hay testimonios de gente que, no por coronavirus, se supone que tenía 3 días de vida, decidió enseñar y decidió aprender y tuvo 7 años más de vida tal cual lo que decidió. Y esto está testimoniado y hay libros enteros de mi enseñanza de la gente que lo dejó testimoniado. ¿Qué quiere decir? Habitas la realidad que tú has generado. Pregunta obvia. Y si yo ya habité la realidad, el paso 11, ¿qué es? El más importante. De los 10 pasos, aprender a pensar, hablar, sentir, señalizar, evaluar, energizar, casualizar, negociar, sexualizar y habitar. El 11 paso es cuando de la magia decides algo más. 11 pasos de la magia y generar la iniciación. La iniciación de lo divino en ti y no alcancé el resultado que el humano en mí quería alcanzar pero no podía alcanzar. De eso es de lo que me he ocupado toda mi vida. De que la magia demuestre que se puede ir más allá de lo humano, pero que eso sea el camino con el que se inicia la divinidad en cada quien. Ha sido una clase magistral, interesante, maravillosa, y la verdad que vuelvo y repito, cada vez que te escucho, mi cerebro y mi corazón, todo mi ser se llenan de entusiasmo por seguir descubriendo estas verdades que para muchos de nosotros están ocultas porque han sido manipuladas, como tú nos has contado, por esos 4 grandes moldes donde nosotros intentamos vivir como parte de un rebaño, desconociendo la oportunidad que tenemos como creadores de nuestra realidad personal.